Tengan todos un buen día. En esta semana voy a explicarles algunos ejemplos sobre la guía número 21 que trata sobre el principio de la suma, el principio de la multiplicación y permutaciones. Los indicadores que vamos a tratar aquí son del 6.6 al 6.14. Comenzamos con los primeros dos problemas. Dice el primer ejercicio: en una zona de comidas hay 3 locales en donde se puede comprar. En el primer comedor hay 4 opciones de comida, en el segundo 5 opciones y en el tercer comedor 7 opciones. Determina de cuántas formas se puede comprar comida en alguno de estos locales. Entonces aquí, para empezar a resolver este ejercicio, veamos cómo se resuelve el número 1. Primero tenemos 3 locales. Vamos a hacer 3 casillas. Aquí vamos a poner el local 1. Aquí iría el local 2. Y por último colocamos el local número 3. Entonces, para el local número 1 dice que hay 4 opciones de comida. Entonces aquí arribita vamos a colocar que existen 4 opciones. En el segundo local dice que existen 5 opciones. Entonces colocamos el número 5. Y en el tercer comedor dice que hay 7 opciones de comida. Entonces aquí la pregunta sería: ¿qué principio utilizamos? ¿El principio de la multiplicación o el principio de la suma? Hay que analizar el contexto del ejercicio. Hay 3 locales. Si supongamos que usted es el que está en esta situación, usted no va a ir a comer a los 3 locales al mismo tiempo, o no va a comer primero en el local 1 y después se va a ir a comer al local 2, porque según el ejercicio solamente va a almorzar una vez. Entonces le están preguntando cuántas opciones tiene. Entonces aquí, como los eventos de ir a comer al local 1, ir a comer al local 2 e ir a comer al local 3 no ocurren todos al mismo tiempo o uno seguido del otro, sino que son eventos que son excluyentes. Excluyentes quiere decir que si como en el local 1, no voy a comer en el local 2. Si como en el local 3, entonces no como en el local 2 ni tampoco en el local 1. Entonces cada uno de estos eventos son excluyentes. Por lo tanto se aplica el principio de la suma. Quiere decir que todas estas opciones las tenemos que sumar. Entonces 4 más 5 más 7, esto sería 9 más 7, y esto da como resultado 16, y por lo tanto existen 16 opciones. Para poder comer en estos locales hay 16 opciones. Aquí aplicamos el principio de la suma. Veamos ahora el ejemplo número 2. Aquí tenemos un factorial. Aquí tenemos una ecuación, de hecho, con factoriales, y nos piden que encontremos la solución. ¿Cuánto tiene que valer x para que esta ecuación sea verdadera? X factorial es igual a 110 por x menos 2 factorial. Entonces, para poder resolver esto, aplicamos la definición de factorial solamente en la x. Vea que x es más grande o es mayor que x menos 2. Entonces, ese x factorial yo lo puedo descomponer según las fórmulas que hemos visto. Acuérdense que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. De aquí vamos a partir de este enunciado. N factorial es igual a n por n menos 1 factorial, pero esto lo podemos seguir avanzando. De hecho, x factorial yo lo puedo descomponer como x por x menos 1 por x menos 2 factorial.
y esto se iguala a 110 por x menos 2 factorial. Lo hemos descompuesto de tal forma que obtengamos tanto en ambos lados de la ecuación el mismo factorial. En este caso tengo x menos 2 factorial y en el otro lado tengo x menos 2 factorial. Por lo tanto, estos dos factoriales se van a cancelar. Este x menos 2 factorial se cancela con este x menos 2 factorial. Y en consecuencia, en el primer lado de la ecuación quedaría x por x menos 1. Y esto es igual a 110. Ahora, x por x menos 1, si usted hace esa multiplicación, le va a quedar x al cuadrado menos x. Y este 110 que está sumando en el lado derecho de la ecuación lo podemos enviar a restar aplicando la transposición de términos, y todo esto queda igualado a 0. Tenemos una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado la podemos resolver por factoreo o por la fórmula general, como usted guste. En este caso voy a utilizar la factorización. Voy a abrir dos paréntesis aquí y otro acá, y esto igualado a 0. Ahora, la raíz de x cuadrado es x. Coloco x acá y x acá. El signo de el de en medio es un menos, mire, porque aquí tenemos un signo menos. Por lo tanto, en el primer factor vamos a colocar un signo menos. En el segundo factor colocamos el signo de esto, el signo que resulta de multiplicar estos dos signos. Miren, menos por menos es más, el signo del segundo y el signo del tercer término. Aquí resulta un signo más. Y entonces, como tenemos signos contrarios, tenemos que buscar dos números que restados den menos 1 y multiplicados den 110. Esos números son 11 y 10. Tenemos 11 acá y colocamos 10 acá. Vean que menos 11 más 10 es justamente menos 1, que es el coeficiente de x, menos 1, y menos 11 por 10 pues es menos 110. Y como tengo un producto que está igualado a 0, entonces o bien el primer factor es 0, quiere decir que x menos 11 es igual a 0, o bien, recuerden que este simbolito representa una o bien x más 10 es igual a 0. De la primera igualdad podemos concluir que x es igual a 11, porque como está restando, lo podemos mandar a sumar aplicando la transposición de términos. O bien, en el siguiente factor, x tiene que ser igual a menos 10. Entonces aquí no podemos decir que las respuestas son 11 y menos 10. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de factoriales, y los factoriales solo son válidos para números enteros y positivos, es decir, para números naturales. No es válido para números negativos. Por lo tanto, x igual a menos 10, esto lo tachamos como respuesta porque no sería lo correcto, y por lo tanto la única respuesta sería x igual a 11. Y esta sería la solución de este ejercicio. Veamos la siguiente parte. Son 6 ejercicios los que les voy a explicar. Ya llevamos 2. Este tercer ejercicio trata sobre las permutaciones. Dice el ejercicio: determina la cantidad de números de 4 cifras significativas que se pueden formar con los dígitos del 0 al 9, si deben ser múltiplos de 5.
Bien, como son los dígitos del 0 al 9, vamos a escribir los dígitos para tenerlos como referencia. Los dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí tenemos los números dígitos. Entonces los números tienen que ser de 4 cifras significativas. ¿Qué quiere decir que sea de cifras significativas? Por ejemplo, 0,123 tiene 4 cifras, pero el 0 a la izquierda no cuenta. Estos no son 4 cifras significativas. Con 4 cifras significativas quiere decir que el 0 no está permitido a la izquierda, porque 0,123 es solamente 123, es un número de 3 cifras. El 0 a la izquierda no cuenta. Por lo tanto, cuando nos digan que tiene que tener cifras significativas, el 0 no puede ocupar la primera posición. Entonces, además de eso, nos están diciendo que tiene que ser múltiplo de 5. ¿Y cuando un número es múltiplo de 5? Aquí tenemos dos casos. Número 1. Un número es múltiplo de 5 cuando termina en 0. Ese es el primer caso. Además, tenemos otro caso. Un número también es múltiplo de 5 cuando termina en 5, justamente. Termina en 5. Por ejemplo, 25 es múltiplo de 5 porque termina en 5. El 100 es múltiplo de 5 porque termina en 0. Todos los números que son múltiplos de 5 terminan o en 0 o en 5. Ahora, analizando estos dos casos, ustedes pueden observar que no ocurren al mismo tiempo, porque un número no puede terminar en 0 y en 5 al mismo tiempo, no se puede. Entonces estos dos casos son excluyentes entre sí. Por lo tanto, vamos a aplicar en algún momento el principio de la suma. Primero encontremos cuántos números terminan en 0, que sean de 4 cifras significativas y que terminen en 0. Como son de 4 cifras, vamos a hacer aquí 4 casillas. Aquí va a ir la primera cifra. Aquí colocamos la segunda cifra. Aquí va a ir la tercera cifra. Y por último, la cuarta cifra. Tenemos 4 casillas para 4 cifras. Entonces, que termine en 0. Aquí solamente existe una manera. Solamente una manera. ¿Cuál es esa manera? Que el 0 vaya al final. Entonces, si el 0 va al final, tenemos que tachar el 0 de aquí. El 0 ya no cuenta. Entonces, para la primera casilla, cualquiera de estos 9 números pueden colocarse, no hay ningún problema. Recuerden que el 0 ya va al final. Entonces, en la primera casilla tengo 9 maneras diferentes. Ojo, que aquí no estoy colocando este 9, no es este 9 que está aquí, sino que son las maneras, las posibilidades que puede ir cualquiera de estos 9 números. No necesariamente este 9, lo repito, no es el dígito 9, sino que es el número de maneras que tengo para poder cubrir la primera casilla o la primera cifra. Entonces, para la segunda cifra, como ya coloqué cualquiera de estos 9, por ejemplo, pude haber colocado el 6. Para la segunda cifra ahora quedan 8 maneras diferentes. Y para la tercera cifra quedan 7 maneras diferentes para poder completarlo. Ahora, para el siguiente caso, igual hacemos las 4 cifras y vamos a construir 4 casillas.
aquí sería para la primera cifra, para la segunda cifra, para la tercera cifra y para la cuarta cifra. Y ahora que tenemos estas 4 casillas, vamos a seleccionar estos casos. Dice que termina en 5. Si termina en 5, entonces para la cuarta casilla solamente tenemos una manera, y esa una manera es que vaya el 5 al final. Entonces el 5 lo podemos tachar de nuestra lista, lo tachamos. Vamos a hacer eso para que no nos confundamos. Este 5, miren, yo lo puedo tachar, ya no forma parte de mi lista. Entonces me quedan 9 números para poder colocar en la primera cifra, pero recuerden que el 0 no puede ir en la primera casilla, no puede. Entonces elimino el 0 y elimino el 5. El 5 lo elimino porque ya va en la cuarta casilla, y el 0 no puede ocupar la primera casilla. Por lo tanto, solo me quedan 8 cantidades para poder colocar en la primera casilla. Entonces aquí me quedan 8 maneras diferentes. Por ejemplo, pude haber colocado el número 1. Entonces cualquiera diría, bueno, en la segunda casilla podemos cubrirlo con 7 números, pero en la segunda casilla ya puede también participar el número 0. Por lo tanto, en la segunda casilla tenemos 8 maneras también. 8 maneras porque en un principio habíamos quitado el 0, que no podía ir en la primera casilla, pero en la segunda casilla ya puede participar. Por lo tanto, vuelvo a tener 8 maneras. Y en la tercera casilla obtenemos 7 maneras diferentes. Ahora, en ambos casos, como los números los estamos escribiendo uno seguido del otro, aplicamos el principio de la multiplicación. Para el primer caso sería 9 por 8 por 7 por 1. Esto da como resultado, en el primer caso, 504. En el segundo caso, volvemos a aplicar el principio de la multiplicación, porque los números los estamos escribiendo uno seguido del otro. Entonces, siempre que los eventos ocurran o al mismo tiempo o uno seguido del otro, entonces aplicamos el principio de la multiplicación. ¿Por qué aquí los eventos ocurren uno seguido del otro? Porque cuando usted escribe un número de 4 cifras, coloca primero la primera cifra, después la segunda cifra, después la tercera y por último la cuarta cifra, es decir, uno seguido del otro. Por lo tanto, se utiliza el principio de la multiplicación. Y 8 por 8 por 7 por 1 da como resultado 448. ¿Y cuál va a ser la respuesta final? Aplicamos el principio de la suma. La respuesta será 504 más 448. Que esto da como resultado 952 números de 4 cifras y que sean múltiplos de 5. 952. Y así acabamos con este tercer ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio número 4. Estos son permutaciones circulares. Cuando estamos en una mesa redonda, ya la forma en cómo ordenamos es diferente, porque es muy diferente ordenar una fila que ordenar sobre un círculo o sobre una mesa, porque en una fila pues conocemos el principio y el final, pero en un círculo no. Entonces, para poder solventar todos estos problemas, voy a dibujar por acá un círculo. Voy a dibujar ahí ese círculo. Entonces, si tengo n objetos,
Voy a tomar cualquiera de ellos y lo voy a ubicar primero. Entonces, si en un principio existían n objetos, después de ubicar uno de ellos, ya no tengo n objetos, ahora tengo n-1. Y entonces en las permutaciones circulares, n permutado con r, n permutado, aquí le vamos a poner una c chiquita que sea sobre un círculo, n permutado con r va a ser igual a n-1 factorial. Esa sería la formulita que vamos a utilizar. Entonces, en el ejercicio número 4 dice lo siguiente. Vamos, número 4. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 9 personas alrededor de una mesa circular? Entonces aquí el valor de n es 9. Por lo tanto, la respuesta será 8 factorial, porque acuérdense que la fórmula es n-1 factorial, entonces le resto 1 al 9, me queda 8, y eso sería 8 factorial, y eso en la calculadora 8 factorial es igual a 40.320. Esa sería la respuesta del ejercicio número 4. Ahora, en el número 5, siempre con permutaciones circulares, dice que hay 4 bailarines y 4 bailarinas, y ellos están interpretando una danza en donde forman un círculo y se toman todos por las manos. ¿De cuántas formas pueden ubicarse los bailarines si en la danza deben aparecer alternadamente un hombre y una mujer? Bailarines tiene que decir ahí. Bueno, podemos hacer el siguiente bosquejo. Ejercicio número 5. Vamos a hacer aquí. Forman un círculo todos estos bailarines. Nada más, ese es el círculo que forman ellos. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y voy a colocar de verde a los bailarines que son hombres. 1, 2, 3, y por aquí voy a colocar al cuarto. Verdes son los hombres, y de rojo voy a colocar a las bailarinas, que también hay 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que vamos a hacer nosotros para poder contar todo esto, como dicen que tanto un hombre como una mujer tienen que ir juntos prácticamente cuando van alternados un hombre y una mujer, entonces podemos hacer el siguiente conteo. Podemos agruparlos. Miren, por ejemplo, ese bailarín con esa bailarina lo podemos agrupar. Este otro bailarín con esta otra bailarina lo podemos agrupar. También puede agrupar estos dos, miren, y estos dos. Entonces, ¿cuántos en sí objetos, por decirlo de alguna forma, tengo? ¿Cuántos grupos hice? Hice 1, 2, 4 grupos. Entonces podemos decir que n en este caso es igual a 4, porque como tanto los bailarines y las bailarinas tienen que ir en parejitas, entonces yo puedo formar esos 4 grupos. Entonces ahora la pregunta sería: ¿de cuántas maneras puedo ordenar esas 4 parejas sobre un círculo? Y la respuesta sería 3 factorial, que sería de 6 formas. Eso sería todo. Esto sería con respecto a las permutaciones circulares.
La fórmula es sencilla, solamente es n-1 factorial. Y para finalizar, esto se trata sobre permutaciones, pero cuando existe objetos repetidos. Cuando yo quiero ordenar esta cantidad de objetos, pero en ellos existen números que se repiten u objetos que se repiten. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Esto es permutaciones con objetos repetidos. Sería n factorial entre, voy a escribir la fórmula. Aquí sería r factorial, q factorial, s factorial y así punto suspensivo. ¿Qué significa esa r, esa q, esa s y así sucesivamente? Bueno, la n representa el total de objetos que existen y la r es el número de veces que se repite uno de los elementos. Q es el número de veces que se repite otro elemento. La s representa el número de términos, el número de veces que se repite cualquiera de los otros elementos. Entonces, para este ejercicio, ¿cuántos objetos tenemos? Tenemos 3 unos, hay un 2, ya tenemos 4 objetos y también tenemos 4 3 que se están repitiendo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 objetos. Entonces el valor de n sería 8. Por lo tanto aquí iría un 8 factorial. El 1 se repite 3 veces. Entonces aquí vamos a colocar 3 factorial. El 1 se repite 3 veces. El 2 solo se repite una vez. Aquí colocamos un 1 factorial. Aquí sería un por, ¿verdad? Todo esto se está multiplicando. Por el 3 se repite 4 veces. Entonces aquí colocamos un 4 factorial. Entonces sería 8 factorial entre 3 factorial por 1 factorial por 4 factorial. Y esto sería 8 factorial es 40.320. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Y en el denominador queda 3 factorial, que es 6, por 1 factorial, que es 1, por 4 factorial, que es 24. Y esto sería 40.320 sobre 6 por 1 por 24. 6 por 1 por 24. Y esto es igual a 144. Y al hacer la división de 40.320 entre 144, esto da como resultado 280. Y eso sería la solución de este ejercicio. Y con esto concluimos este video.